El temor y el tedio atraen precisamente el mal que tememos. El temor habitual quebranta la salud, acorta la vida e invalida toda eficacia. Temor y duda significan fracaso. La fe es optimista, el temor pesimista. El temor en sus diversas modalidades de tedio, ansiedad, cólera, envidia, celos y timidez es el más encarnizado enemigo de la raza humana. Espantoso efecto causó hace tiempo la aparición del cometa Halley entre las gentes supersticiosas e ignorantes del mundo entero. El terror invadió los ánimos y llegaron a darse casos de locura y suicidio. El vulgo ínfimo llegó a creer que el cometa iba a tragarse la Tierra. Y en algunas aldeas salió el pregonero por las calles anunciando el fin del mundo. Temerosos de que la Tierra quedara consumida por el fuego del cometa, iban las gentes del pueblo en largas procesiones de rogativa para impetrar el favor celeste. En muchas ciudades estuvieron llenas de fieles las iglesias y en varias comarcas quedaron desiertas las granjas, sin braceros los campos y sin operarios las minas. Todo esto no hubiera parecido insólito en tiempos de tupida ignorancia, pero resulta impropio de una época que se jacta de progresista. El temor a un cometa de órbita definida y aparición periódica, que no ha causado daño alguno en sus numerosas, aunque tardías visitas a la Tierra. A pesar de nuestra cacareada cultura, aún hay multitud de gentes víctimas de las supersticiones y los pueriles temores que esclavizaron a sus ascendientes. Muchísimas mujeres de notable cultura en otros particulares no consentirían por nada del mundo en sacarse del anular el anillo de boda, ni aun cuando por cualquier incidente sea preciso cortarlo para evitar la hinchazón y gangrena del dedo, pues creen que al partir el anillo quedaría también roto el matrimonio. En todos los países hay infinidad de gentes que se guardarían muy bien de emprender un viaje o comenzar cualquier labor de importancia en martes, como si el nombre de un día de la semana, convencionalmente adoptado para medir el tiempo, entrañara influencia bastante para estorbar la voluntad de una persona. Las predicciones, vaticinios, profecías y augurios de los astutos charlatanes, que se lucran con la bubaliconería de los incautos, han ocasionado infinidad de desgracias y no pocos crímenes y suicidios. Parece increíble que personas por otro lado inteligentes, cultas y sensatas, pierdan hasta ese extremo el sentido común, de manera tal que confían ciegamente en quiromantes, adivinos, mentalistas, sonámbulas y hechiceras, a cuyas ordenaciones someten su conducta, sin percatarse de que la influencia de toda esa pandilla de charlatanes ha de ser necesariamente funesta desde el momento en que ponen precio y estipendio a su actuación. Desde luego que en algunos casos se cumple el vaticinio del embaucador, pero no por su propia virtud, que no la tiene, sino por la víctima, confiada en el cumplimiento. Forja con todas sus energías mentales la imagen del suceso apetecible y la eficacia de la fe lo convierte en realidad. No se niega ni podría negarse con esto la autenticidad, validez y exactitud de los pronósticos, profecías y augurios, cuando como de ello nos ofrece abundantes ejemplos la historia, salen de labios de quien, sea hombre o mujer, demuestra estar lleno de la inspiración divina por la ejemplaridad de su vida, la abnegación de su conducta, el desinterés absoluto de todos sus actos, la impecable moral de sus consejos, la verosimilitud de sus vaticinios y otras muchas circunstancias incompatibles con las supercherías, fraudes y codicias del impostor. Los profetas, videntes, iluminados y traumaturgos,
en cuyos pensamientos, palabras y obras alentaba el vivificante Espíritu Divino, han existido en todo tiempo, país, raza y religión. Pero los verdaderos profetas iluminados desdeñaron las riquezas mundanales, tuvieron su tesoro en el corazón y, abrazados en amor al prójimo por amor de Dios, no pregonaban sus buenas obras como los fariseos, ni les ponían tasa simoníaca en públicos anuncios como los embaucadores de hoy. Quien graciosamente recibe, graciosamente ha de dar. Opinan algunos intelectuales que las supersticiones son inofensivas, pero variarían de opinión si consideraran que no puede ser inofensivo cuanto mueva a la persona a creerse juguete de signos, símbolos, fetiches, amuletos y pronósticos, detentadores de su libre albedrío. Las supersticiones y prejuicios debilitan la mente, y todo lo que induzca a una persona a tenerse por esclava de las fuerzas y potestades independientes de la voluntad de Dios, u opuestas a las eternas leyes reguladoras del universo, disminuirá la confianza que debe tener en sí misma. Las personas sensatas miran con desvío a los supersticiosos, porque saben que no son capaces de hacer cuanto sus cualidades les consentirían si no estuvieran esclavizados a tan funesto vicio mental. Quien anhele dar de sí cuanto pueda, ha de romper primero las ligaduras de la superstición engendradora del miedo, cuya perturbadora influencia imposibilita toda labor de efectiva utilidad. Verdaderamente, es el temor un solapado ladrón de energías que paraliza las facultades intelectuales, mata el entusiasmo, corta la espontaneidad e invalida todo buen propósito. Tiempo atrás, publicó un periódico 2.500 respuestas a la pregunta que había formulado sobre cuáles eran sus temores. Entre las respuestas abundaban las de los que temían perder la colocación, el trabajo, verse en necesidad, caer enfermos, morir al poco tiempo, arruinarse en el negocio y otros temores sin más fundamento que la preocupación. Muchísimas gentes como estas amargan su vida con el continuo miedo a la muerte, que los acosa desde la cuna al sepulcro. Miles hay cohibidos por el temor de males cuya amenaza es, casi siempre, imaginaria, y no les deja gozar tranquilamente ni los más dichosos momentos de la vida. No faltan quienes todo lo temen, y de todo recelan, y a nada se atreven. Les asusta un trueno, cualquier estrépito. Tienen miedo de resfriarse, de comer lo que les apetece, de aventurarse en negocios por no perder el dinero, de la opinión ajena, del ridículo, de la penuria y de la miseria. El temor los asedia por todas partes. Sabido es que durante las epidemias, suelen las gentes temerosas verse invalidadas por la enfermedad sin que haya habido contagio, a causa del mismo miedo de contraerla. En 1888 hubo una epidemia en Jacksonville de la Florida, cuya gravedad no fue tanta como la epidemia de temor que cundió por los estados del sur, y resultó mucho más contagiosa y de más difícil tratamiento, pues muchos murieron de aprensión. Se ha dado el caso de soldados que en una batalla murieron de la impresión que les causó el creerse mortalmente heridos, sin haberles tocado las balas, ni vertido una gota de sangre. Otros muchos podríamos citar en demostración de que el temor es bastante poderoso para alterar la circulación de la sangre, con todas las secreciones y excreciones, llegando a veces a ocasionar la muerte por paralización del sistema nervioso. Todo cuanto nos proporciona goces tranquilos y dulces emociones, normaliza la circulación de la sangre y entona el organismo. Al paso que todo cuanto, como el temor y el tedio con todas sus modalidades, nos perturba y desentona, contrae los vasos sanguíneos y entorpece la circulación, según lo prueba la palidez del semblante de las personas sobrecogidas de espanto. Por consiguiente,
Si esta siniestra emoción en su grado máximo tiene violencia bastante para encanecer en una noche los cabellos, ¿qué diremos de la ponzoñosa influencia del temor crónico, que desgasta año tras año el organismo en muerte lenta? La idea fija de los males hereditarios es otro motivo de temor. Los niños están oyendo continuamente descripciones de las terribles enfermedades de que murieron sus abuelos. Y natural es que cuando mayorcitos tengan aprensión de morir del mismo mal. Cabe suponer la inquietud del joven, a quien se le insinúa la posibilidad de haber heredado la propensión al cáncer o cualquier otra enfermedad que arrebató la vida a sus progenitores. El continuo temor a la enfermedad influye muy nocivamente en el ánimo de los jóvenes y entorpece sus pasos en los comienzos de la vida. Los niños que se crían en un ambiente de temor no crecen normalmente y su sistema vascular queda entorpecido. La circulación es lenta y el corazón débil por efecto del temor que los deprime, desalienta y sofoca. Si ceden a su influencia, transmutarán en negativas sus positivas disposiciones, con peligro de precipitarse en el fracaso. Y si por desgracia llegan a convertir en hábito este temor, se agotarán lentamente las fuentes de vida. El más eficaz antídoto del temor es la confianza, que ensancha el ánimo, vivifica el organismo y acrecienta el vigor mental. El temor estraga la imaginación con sus horribles pinturas de todo linaje de calamidades. El temor mira hacia abajo y presiente lo pésimo. La fe mira hacia arriba y anticipa lo óptimo. El temor augura el fracaso. La fe predice el éxito. La mente dominada por la fe no teme la desgracia ni la pobreza. La duda huye de su presencia y se sobrepone a la adversidad. La fe alarga la vida, porque ni roza ni consume. Y más allá de las transitorias turbulencias y discordias, ve lucir la paz como el sol tras las nubes. Sabe que las cosas sucederán al fin y al cabo como debe ser, porque ve la meta que los ojos corporales no alcanzan a ver. Firmísima fe tuvieron cuantos disfrutaron de larga vida, al paso que el temor, con sus compañeros la ansiedad y el tedio, aniquilan las fuerzas productivas de las personas. Conviene advertir que se designa con este nombre fe la confianza, seguridad moral o esperanza firmísima de que las cosas han de suceder en último término con arreglo a razón y justicia, y que nunca fracasan los nobles y levantados propósitos, cuando la persona pone de su parte todos los medios posibles para realizarlos. Por grave que sea vuestra necesidad, poneos en manos de la fe sin preguntar cómo, por qué y cuándo ha de llegar la satisfacción. Haced cuanto esté de vuestra parte y afirmaos en la fe, que es el gran taumaturgo de todos los tiempos. Hemos de creer en la sabiduría, omnipotencia y bondad infinitas del infinito poder, que gobierna el universo y lo conduce hacia la perfección final, en que realizado su plan, la discordancia se transmute en armonía, la verdad prevalezca contra el error, y la raza humana alcance el soberbio y espléndido grado de evolución a que todas las cosas propenden, por contradictorias y antagónicas que hoy nos parezcan. Muchos fracasan precisamente porque dudan del éxito, cuyo secreto está en la concentración de las energías mentales, para lo que se necesita tranquilidad de espíritu y sosiego de ánimo, de suerte que el organismo psíquico no vibre al impulso de pasionales emociones. Decía una actriz famosa por su belleza: quien desee tener buen semblante no ha de ponerse nunca triste ni de mal humor, porque los malos humores roban la gracia y frescura del rostro. Suceda lo que suceda, una actriz no ha de mostrarse jamás apesadumbrada. Quien así lo comprenda, dará un paso adelante en el camino de conservar la lozanía de sus facciones. Bueno sería que el hipocondríaco pudiera tener un retrato suyo de cómo hubiera sido en caso de mantener su mente limpia de cavilaciones, sobre todo si lo comparara con su actual retrato,
de semblante avejentado y mirada sombría. El temor no tiene realidad tangible, es una morbosa imagen mental que se desvanece con solo oponerle su contraria. Nada temeríamos si nos convenciéramos de que únicamente podemos dañarnos a nosotros mismos, pues lo exterior no tiene poder prevaleciente contra el esforzado ánimo. Hay quien dice que es el temor una emoción tan natural como lo es el valor. No puede ser normal. Nada de cuanto invalida nuestras aptitudes, desvanece nuestra confianza y sofoca nuestros anhelos. Sin duda confunden la precaución, la prudencia y la premeditación con los pensamientos de temor, que ciegan y arruinan. La prudencia es, con sus derivadas, una virtud que nos precave contra el mal, pero difiere diametralmente del temor irreflexivo, que abulta los males en vez de justipreciar su verdadera intensidad y cuantía. Podemos neutralizar los pensamientos de temor con sus opuestos, los de esperanza y fe. Lo necesario es mantener nuestro nivel moral, físico e intelectual lo bastante elevado para que ni el vicio, ni la enfermedad, ni el error adelanten un paso en su camino de invasión. Para mantenernos completamente libres de estos enemigos de nuestro bienestar, hemos de hacer con rectitud cuanto hagamos, de suerte que la pureza predomine en todos los actos de nuestra vida, en el estudio y en el recreo, en el ejercicio y en el descanso, en la comida y en el vestido, y sobre todo y ante todo, en el pensamiento, para cerrar la puerta e impedir la entrada a los numerosos enemigos que están en continuo acecho de nuestros descuidos y flaquezas. El sentimiento de temor está en matemática proporción del sentimiento de flaqueza o incapacidad. Cuando tengamos conciencia de nuestra superioridad respecto de lo que atemoriza a los débiles, se desvanecerá nuestro temor. Cuenta la fábula que Hércules no era temeroso como el vulgo de los mortales, porque consciente de su fuerza, no temía que los demás pudieran dañarle. Equilibrio mental. Decía el difunto profesor Schaller, de la Universidad de Harvard, que el mayor descubrimiento del pasado siglo había sido el de la unidad de la vida universal. En efecto, las observaciones astronómicas han demostrado con exactitud matemática que todos los planetas, satélites y cometas de nuestro sistema solar están constituidos por la misma materia física, y que en todos sus astros existen los mismos elementos químicos que componen la masa terrestre, aunque, según las condiciones del astro, difiera su estado físico. De esta unidad material del universo, se infiere lógicamente la unidad espiritual. Por lo tanto, la necesidad de que el pensamiento, actuación del alma humana, esté sujeto a leyes de tan sabia ordenación como las que regulan la marcha inacabable de los cuerpos celestes por los matemáticos carriles de su órbita. Pero así como cualquier perturbación o choque alteraría profundamente el movimiento de un planeta, desequilibrando la ponderación de fuerzas que lo retienen en su peculiar esfera celeste, así también todo choque con elementos mentales de índole nociva, como prejuicios, preocupaciones, supercherías, perturbará el equilibrio mental de nuestra alma y nos impedirá mantener la ecuanimidad necesaria para cumplir con nuestro deber, a pesar de cuantos obstáculos se opongan a su cumplimiento. La ecuanimidad no ha de confundirse en modo alguno con la indiferencia. La persona ecuánime soporta el infortunio sin lamentarse de su mala suerte y recibe la dicha sin entregarse a locas demostraciones de alegría. La persona indiferente se resigna, pero no se conforma con la desgracia, y aunque no lo demuestra, se regocija interiormente en la prosperidad. La voluntad, en perfecta coincidencia con el entendimiento, engendra la sabiduría, y de la sabiduría dimana la acción rigurosamente ajustada al cumplimiento de nuestros deberes, del que a su vez nace el maravilloso sentimiento de seguridad, satisfacción, paz, contento y confianza que ninguna otra idea nos podría proporcionar.
cuando nuestro pensamiento no se aparta de la senda de justicia, se nos dan todas las demás cosas por añadidura, porque todas se contienen en la interna paz que, libre de ambiciones, deseos y apetitos, se satisface con lo necesario y no se afana por obtener a costa de penosos esfuerzos lo superfluo. Entonces nos es mucho más fácil dominar nuestro pensamiento, porque lo preservamos de las nocivas influencias que del exterior podrían perturbarlo y hacernos perder la ecuanimidad necesaria para acertar en todos los problemas y dificultades de la vida diaria. Al propio tiempo, la obediencia a las leyes de justicia, cuya más concreta expresión es el cumplimiento del deber, nos lleva al convencimiento de que no somos juguetes del acaso ni de la fatalidad, ni vamos zarandeados de un lado a otro como víctimas de un destino al que no podemos escapar. No hay nada tan contrario a la dicha individual y a la felicidad compatible con la condición humana como el atolondramiento que desequilibra nuestra mente y debilita nuestro ánimo con las cadenas del temor, la duda, la superstición y la ignorancia. La ciencia de las ciencias y el arte de las artes consiste en mantener tan firme nuestra fe en el definitivo triunfo de la verdad y la justicia, que nada sea capaz de perturbar nuestro equilibrio mental. Sé de una mujer de muy delicada complexión psíquica, que con resignada paciencia sobrellevó pruebas y sufrimientos, capaces por su dureza de enloquecer al hombre de mejor templado ánimo. Despedía su mirada una luz celeste y estaba tan conformada con la voluntad divina, y era tan firme su fe en el triunfo de la justicia, que ni pobreza, ni estrechez, ni dolor lograron alterar la serena paz de su equilibrado ánimo. Sentía el toque de la divina mano que la guiaba, y no temía. Mucha gente no comprende cómo los mártires de toda noble idea, ya sea social, política o religiosa, fueron gozosos a la muerte sin el más leve estremecimiento de temor, seguros del definitivo triunfo de sus ideas. Nuestra debilidad e insuficiencia derivan de que la grosera compuerta de naturaleza animal intercepta el flujo de la divina gracia y nos deja a merced de las pasiones de la carne. La conducta viciosa y los siniestros pensamientos nos alejan de la luz divina, y son como negra nube que eclipsa la luz. Nadie podrá ser verdaderamente fuerte mientras ceda a las acometidas de la naturaleza pasional. Cada vez que la humanidad quebranta las leyes naturales del universo, asimismo se quebranta y debilita. Cada vez que cae en la tentación, corta una trenza de cable de amor, verdad y justicia que la relaciona con lo divino. Si infringe gravemente la ley, queda del todo cortado el cable, y el transgresor nota entonces su aislamiento y siente la inquietud, inseguridad e incertidumbre de la persona necesitada de complemento y perfección. La grandeza de la humanidad es proporcional a su sentimiento de la verdad, la justicia y el derecho. Paz, serenidad y gozo espiritual nos dará el firme pensamiento de que el error es anormal en nosotros, de que la verdad es inherente a nuestra naturaleza superior y que la armonía y no la discordia es la ley sustancial de la vida humana. Los bienes materiales no satisfarán jamás las ansias de nuestro espíritu. En el grado en que correspondamos a la infinita bondad, recibiremos la saludable corriente de vida que cure todas nuestras dolencias. Consoladora y reconfortante es la creencia del poder creador omnipotente, justo y más bondadoso para nosotros que nosotros con nosotros mismos, porque siempre está pronto a levantarnos con su próvida mano, por muchas que hayan sido nuestras caídas. El reconocimiento de esta verdad nos moverá a vivir con el pensamiento puesto de continuo en ella, para que, ajustada nuestra conducta en todo y por todo a la ley divina, nos convenzamos de la esterilidad e ineficacia del brutal egoísmo
en cuyas luchas estamos empeñados. Un trozo de hierro magnético atrae y levanta otro trozo de peso 8 veces mayor. Una persona magnetizada por la conciencia divina supera en mucho al que confía exclusivamente en sus propias fuerzas. Sea nuestra mente manantial de pensamientos de paz, dicha, salud, verdad, armonía, belleza y justicia. Gracias.